casi, inconscientemente, una noche en bicicleta, porque mi padre tenía bicicleta, hacía carreras, además era deportista. Recuerdo por la noche y casi ya nada más. La historia de José Badía Arpal se diluye en el tiempo, al igual que la de las miles de víctimas del régimen fascista que se implantó por la fuerza en España en el año 1936. Sueños de libertad que todavía siguen enterrados en cunetas y fosas comunes. El historiador Miguel Ángel Zapater ha querido sacar a su tío José del olvido al que estaba condenado. Esta es su historia. José nació en Quinto de Ebro el 18 de agosto de 1905. Fue el tercero de los 10 hijos de Dolores Arpal y Julián Badía, veterano y héroe de la Guerra de Cuba. En esta localidad vivió hasta 1912, año en que la familia se trasladó a Movera, al ser su padre nombrado encargado de cultivo de la Torre del Abejar, propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza. Movera ya era entonces un barrio rural de Zaragoza, situado en la desembocadura del río Gállego en el Ebro. Su eje, la carretera Zaragoza-Pastriz, estaba delimitado por el cuartel de la Guardia Civil a la entrada y el cementerio en su extremo opuesto. Se trataba de un barrio netamente agrícola, con una población muy diseminada que ocupaba casas de campo en zonas de cultivo denominadas torres. En ocasiones, estos edificios se concentraban formando un núcleo con identidad propia. Cuando vino la familia a vivir a Movera, fueron varias las residencias que ocuparon. Torre del Abejar, Torre del Hospital y la casilla de peones camineros. Su época escolar se dividió entre la Escuela Pública Infantil de Movera y algún curso en las Escuelas Pías de Zaragoza. Sus primeros trabajos los realizó como recadero en varios comercios de Zaragoza, junto a su hermano Agustín. Después trabajó como jornalero en Movera. A los 21 años se incorporó al servicio militar en el Regimiento de Zapadores Minadores de Zaragoza. Al finalizar su servicio militar, regresó a Movera. Llegaron a la República, se montan los sindicatos, la izquierda se quiere comer el mundo, ¿no? Y mi padre, como mi abuelo era administrador de fincas, pues mi padre había ido a las escuelas pías en Zaragoza y mi padre tenía cierta cultura, en aquellos años tenía una cultura básica y tal. Y claro, cuando llega la República se montan los sindicatos, cada uno se afilia suyo, allí pues anarquistas, FAIZ, mi padre se mete también porque mi padre no tiene tierras, mi abuelo administra una finca de la Diputación, pero allí no hay trabaja a veces, y él va a jornal por ahí. O sea que es un obrero del campo, como se dice, un bracero, ¿no? La reforma agraria fue uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de la República, al pretender resolver la tremenda desigualdad social que existía en el campo. Para ello, se procedió a la expropiación de tierras que fueron alquiladas en pequeños lotes a los jornaleros. En Movera, la Torre Morlán fue parcelada y entregada a los vecinos de la localidad para su cultivo, entre ellos José. En 1932 se casó con María Zapater. En ese solar donde se ubica la báscula municipal se encontraban las escuelas. José, tras su boda, vino a vivir a una de las casas de los maestros que estaba en alquiler. Yo me acuerdo de cuando vivía mi prima la María, con José, que nació aquí el chico, Jesús,
Ella estuvo bastante fastidiada con los pechos, que le salían granos cuando nos estaba criando. Y una hermana mía, que era mayor que yo, y mi madre solían venir a curarle. José participó activamente en la vida social y política del pueblo, al dar clases de alfabetización a adultos y siendo el delegado de la CNT en la localidad. Yo nací en la escuela de Movera y después nos fuimos a una casa que había en el campo. Pero una vez me dijiste que el único recuerdo que tenías es de ir subido en bici con él. Pero era de noche además. Pero me acuerdo que ir en bicicleta sentado delante de él. Y después me enteré que era ciclista. O sea, tengo fotos, pero no tengo imagen propia. El estallido de la Guerra Civil separó ideológicamente a la familia Badía. Julián, el padre, y sus hijos José y Miguel optaron por la República, mientras que Julián, de profesión militar, y Agustín, guardia de asalto, pasaron a formar parte de las filas de los sublevados. Desde el 18 de julio, alrededor de José, se formó una red de intrigas. Una parte de las personas que le rodeaban buscaba su detención, mientras que otros intentaron protegerle. Y a mi padre, pues, ya llevaban días diciendo por debajo de la puerta: José, vete, ¿qué tal? Y este amigo que hablé con él, digo, bueno, mi padre, ¿por qué no se fue? Dice, y yo hablé con tu padre de las notas y de que sabía que... Y claro, mi padre decía, pero si yo era el moderado, y si yo he intentado que las cosas fueran mal. Dice, ¿y por qué no te enfadas? Y dice, porque si me voy, no será la primera viuda e hijo que asesina. Textualmente así me dijo el amigo de mi padre. Que no se fue porque temía por la vida. Porque hubo casos. Entre los que mediaron por su protección se encontraban un canónigo de San Pablo de Zaragoza, el secretario del Juzgado Municipal de Quinto y el responsable de Orden Público de Zaragoza. Frente a ellos, parte de su familia política y diversas personas públicas de Movera y Zaragoza buscaban su eliminación por motivos políticos y personales. En agosto de 1936, José es detenido por la Guardia Civil. El 18 del mismo mes es trasladado desde el cuartel a la cárcel de Torrero. Porque es que mi padre tenía la suerte de que cuando lo detienen, que no tengo detalles, mi abuela tenía un pariente canónigo, la abuela, la madre de él. Y entre eso y el director de la cárcel que... El jefe de Orden Público de Zaragoza aseguró que mientras él ocupase ese cargo no le pasaría nada. Sus protectores en el bando sublevado consiguieron en este primer momento protegerlo, incorporándolo a un equipo que todos los días salía de la cárcel para realizar obras. Al parecer, existía un acuerdo tácito que garantizaba que los integrantes de este equipo no fuesen asesinados. A finales de octubre, el padre de José fue detenido, destituido de su cargo como encargado de la finca de Movera, y se le retiraron sus armas y su licencia. Posteriormente, fue puesto en libertad. La suerte de José cambió cuando fue nombrado un nuevo jefe de orden público. José fue liberado al no existir acusación formal contra él, según consta en su expediente procesal. Le han sacado libertad, pero que no ha llegado, que no ha llegado y que no llegó. Se ha practicado la autopsia de José Badía Arpal, de unos 30 años de edad. Presenta 2 heridas por arma de fuego, situados los orificios de entrada ambos en el occipital y los de salida en la órbita izquierda y mentón. Conclusión: que la causa de la muerte de José Badía Arpal fue debida a fractura de cráneo por heridas de arma de fuego.
Para acallar a los que lo habían protegido, se instruyó una causa por homicidio, eliminando cualquier motivación política en el crimen. Dicha causa fue rápidamente archivada. Su cuerpo no fue entregado a la familia, sino depositado en una de las fosas abiertas en el cementerio de Torrero, destinadas a los fusilados. Un año después de su asesinato, se le abrió una causa judicial por su pertenencia a la CNT, que se archivó al encontrarse José en paradero desconocido, según consta en el procedimiento.